La noticia en Colombia tiene que ver con los rumores de ruptura institucional. Todo comenzó el viernes pasado cuando el propio presidente Petro alertó que desde la Fiscalía se estaría fraguando una especie de golpe de Estado en su contra. Tal fue la angustia del presidente que lo llevó a responder una cuenta fake del fiscal general y luego publicar un mensaje en francés, en italiano y en árabe, en donde el presidente alerta al mundo de una ruptura en Colombia a nivel institucional liderada por el actual fiscal Francisco Barbosa. Desde la Fiscalía le recuerdan al presidente que la Fiscalía no investiga al jefe de Estado, que la Fiscalía tiene que investigar cuando hay indicios, como en el caso de su hijo y como en el caso de los dineros que fueron enviados desde FECODE, no se sabe si al partido o a la campaña. Esta es la historia. La pelea entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa continúa. La última se dio el viernes 2 de febrero a las 6:33 de la tarde, cuando el jefe de Estado desde su cuenta de X, en un mensaje extenso de 11 párrafos, aseguró que hay una ruptura institucional. También denunció que hay una toma mafiosa de la Fiscalía y que han torturado a testigos para que declaren en contra del mandatario. Pero este mensaje no solamente lo hizo en español, también lo hizo en 3 idiomas más: italiano, francés y árabe. Han decidido la ruptura institucional. Como presidente de la República debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la Fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia. Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda. Llegó el momento de la expresión popular. En medio de la discusión, el sábado 3 de febrero, el presidente Petro respondió una publicación de una cuenta de X, en la que supuestamente el fiscal Barbosa hablaba de imputarle cargos a Ricardo Roa, quien es el presidente de Ecopetrol y quien también fue gerente de la campaña de Petro a la presidencia. A dicha publicación, el jefe de Estado dijo que el desespero por la alternancia democrática en la Fiscalía lleva a Barbosa a golpear al progresismo. El trino original fue borrado. Sin embargo, el presidente Petro volvió a escribir la publicación, pero esta vez no como respuesta, sino como un trino propio. Y desde la Fiscalía y por medio de un comunicado señalaron que Francisco Barbosa no tiene ninguna cuenta personal en redes sociales y que información sobre imputaciones y demás acciones de ese ente investigador solo se transmiten a través de canales oficiales. Son varias las ocasiones en las que el presidente ha mencionado que lo quieren sacar del poder, una de ellas durante el encuentro con la comunidad colombiana en Alemania el año pasado, y las más recientes se dieron hace 2 semanas en el litoral pacífico. Yo hablaba de Pedro Castillo y hablaba, no, ya pasaron la frontera, mucho más allá, ¿no? Y nos van a seguir atacando más y más para romper la relación entre el gobierno y el pueblo, para derribar el gobierno. A mí me quieren tumbar del gobierno porque digo estas cosas. Soy un verdadero outsider en América Latina. Lo advierto, el fiscal en su desespero, porque algo ocultan, que no quieren cumplir la Constitución, algo ocultan, va a intentar coger presos e iniciar procesos a varios de ustedes. Este año lo tumbamos, dicen en las redes. Porque ellos eran los que dentro del Estado y con las armas masacraban a los jóvenes y permitían que las mafias se quedaran con el territorio. En medio de esta disputa, el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y también presidente de la Conferencia Episcopal, ofreció acompañar el diálogo entre los distintos líderes políticos. Como Conferencia Episcopal, además ofrecemos los servicios para acompañar un posible diálogo entre los distintos líderes de nuestro país. Que sea entonces esta una posibilidad para fortalecernos en la unidad y buscar el bien común de todos los colombianos. El arzobispo también le pidió a los colombianos, especialmente a estos líderes políticos, que enfoquen todos sus esfuerzos en la búsqueda de acercamientos y diálogos que faciliten la unidad y el bien común que tanto necesita el país. En este ambiente tan complicado político del país, pues se conocieron reacciones. Desde el petrismo ya anunciaron que van a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Paula. Sí, señor. Y lo que llevan debajo del brazo es una carpeta donde ellos dicen están los abusos del fiscal por las investigaciones que lleva, entre otros, o llevaría contra el gerente de Ecopetrol, contra el sindicato de FECODE, tal vez contra su hijo,
las investigaciones, según ellos, selectivas por parte de la procuradora, es decir, todo un acervo que a su juicio demostraría que aquí lo que hay es una persecución. Ya tienen ese documento que está firmado por lo menos por 16 congresistas para acudir a esa instancia con los argumentos que usted está señalando. Ellos ahí detallan 4 episodios que consideran serían desestabilizadores, aparte de los que usted ya mencionaba. Incluyen ahí también lo que tiene que ver con la suspensión del canciller y la donación de FECODE. El petrismo acudirá a la CIDH para denunciar una supuesta ruptura institucional en Colombia, impulsada, según ellos, por algunas actuaciones de la procuradora y el fiscal. No solamente durante los últimos meses ha utilizado la fiscalía y su cargo como fiscal, extralimitando sus funciones para atacar al presidente de la República y para hacer política de manera absolutamente descarada, sino que además estaría utilizando la fiscalía para tumbar al presidente de la República. Entre los argumentos que llevarán bajo el brazo están la suspensión del canciller Álvaro Leiva, allanamientos y supuestas investigaciones contra Ricardo Roa y Dagoberto Quiroga, presuntas presiones a testigos y, según ellos, la criminalización de apoyos políticos. Y por la Procuraduría tampoco encontramos garantías. Una Procuraduría que hoy actúa con mucha premura, pero tenemos y queremos hacer un contraste en lo que sucedía en gobiernos anteriores. Entre las pretensiones que buscan están que se realice una investigación imparcial sobre los hechos denunciados y que se inste al Estado colombiano a garantizar el derecho a un juicio justo, la libertad de expresión y asociación y la participación política. Bueno, y en medio de todo este revuelo reaparece a través de su cuenta de X Dey Vázquez, la ex esposa de Nicolás Petro, con esta publicación. Dice: lo repito y ratifico, @PetroGustavo no sabía nada de los dineros recibidos por Nicolás durante la campaña presidencial. Él es una víctima más. También hay reacciones del otro lado y aquí les mostramos los dos lados de la moneda para que usted tome una decisión o se haga su propia opinión. Del otro lado, dicen que aquí nadie quiere tumbar al presidente, que la Fiscalía simplemente está actuando en derecho y que cuando hay indicios hay que investigar. Cuando las instituciones aplican la ley, la izquierda se victimiza y los persiguen y salen a los organismos internacionales. No, señor, a responder por lo que hicieron, por los topes de la campaña, a responder. ¿Por qué les da miedo? Lo entendemos, pero eso no es ninguna ruptura ni ninguna persecución. Petro se le va la mano, exagera, insulta demasiado, pero yo no creo que realmente haya roto el sistema jurídico en materia grave. Luego, tranquilidad todos y dejemos de estar haciendo la política a través de las redes. Presidente, nadie está interesado en tumbarlo, como usted dice. Acá queremos que en democracia usted termine su gobierno y en democracia seguramente haya alternancia. Presidente, tiene en sus manos la posibilidad de que lo recuerden como un demócrata. Todo el mundo tiene derecho a marchar porque estamos en una democracia, pero esto se resuelve es por vías institucionales, respetando las instituciones, acudiendo a las instituciones y sobre todo que las instituciones vayan en derecho. Pero pues yo creo que esto no tiene otra salida que una salida institucional. El llamado que hacemos desde el Partido Conservador es el respeto a la Constitución y las leyes colombianas y por supuesto a la separación de poderes. Un llamado a la mesura y a la protección de nuestras instituciones. El jefe de Estado debe garantizar la unidad nacional y, claro, el respeto de la Constitución. La fortaleza de las instituciones y la independencia de las ramas del poder público son los principales mecanismos definidos por nuestra sociedad para tramitar las diferencias que existan en democracia, incluyendo la solución a reclamos jurídicos y la exigencia de protección y garantía de los derechos de todos los ciudadanos. La Alianza de Gremios Aliadas hace un llamado a la unidad, a la relación armónica de las instituciones del país, al ejemplo por parte de nuestros líderes, de tal manera que se evite la polarización y la fragmentación del país. Y desde la Comisión de Acusaciones, que es la que podría llevar en un caso eventual una causa contra el presidente, pues explicaron que
que la Fiscalía simplemente no puede investigar al presidente de la República. Pues es que es importante hacer esa aclaración, porque el presidente en su trino dice que la Fiscalía quiere llevarlo a un juicio político. Resulta que la Comisión de Acusaciones es el organismo competente en todo lo que tiene que ver con el presidente. La Fiscalía puede investigar a otros actores, como en este caso de la campaña del presidente. Si llegase a encontrar algo, tiene que compulsar copias a la Comisión de Acusaciones. En Colombia, la competencia para investigar y acusar al presidente de la República la tiene el Congreso. El inicio del trámite está en manos de la Comisión de Acusación conformada por 18 representantes a la Cámara que indaga sobre denuncias contra los jefes de Estado. Si encuentra méritos para investigar y acusar a un presidente, el indictment es enviado a las plenarias de Cámara y Senado para su aprobación. Si el presidente es declarado indigno, hasta aquí se cumple lo que llamamos el antejuicio político y ya pasaría a la Corte Suprema de Justicia, a quien le corresponde el juzgamiento del presidente de la República. En ese sentido, y de acuerdo a la Constitución, la Fiscalía no tiene competencia sobre el presidente y por tanto no puede investigarlo. Solo podría hacer compulsa de copias, es decir, remitir pruebas a la comisión sobre una eventual irregularidad. El presidente goza de un fuero o protección constitucional especial y será la Comisión Legal de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes a la que le corresponda conocer de las denuncias penales o quejas disciplinarias contra el presidente de la República, no a la Fiscalía ni a los jueces ordinarios. Así lo dispone el artículo 178 de la Constitución y la Ley Quinta de 1992 en sus artículos 3, 29 y subsiguientes. Desde hace más de 6 meses reposan en la comisión denuncias por supuestas irregularidades en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. Estos casos están en manos de 3 congresistas cercanos al petrismo, Alirio Uribe, Olga Lucía Velázquez y Wilmer Carrillo. Por ahora no se conocen mayores avances del proceso. Esta semana está previsto que declare Nicolás Petro. Además, por ahora no habría una mayoría en esa célula para abrir una acusación contra el presidente. De los 18 integrantes, 3 congresistas son del pacto, otros 6 son afines al petrismo, hay otros 6 congresistas independientes y la oposición solo cuenta con 3 representantes. La comisión ha tenido en sus manos denuncias contra varios expresidentes sin que ninguna de ellas haya prosperado hasta el momento. Aquí surge una pregunta, Mauricio y Paula, y es: todo esto que dice el presidente cuando habla de una ruptura institucional, ¿está ligado, está referido a las investigaciones que hay por los dineros que ingresaron a su campaña vía FECODE, por el caso de su hijo, por el caso del canciller Leiva, que la Procuraduría los sancionó, pero él dice que no se basta cuando no le pongan el reemplazo, o a que el fiscal se va y la Corte Suprema de Justicia no ha elegido de la terna del presidente a la nueva fiscal general de la Nación? Pues parecería que hay un poquito de todas las anteriores, de acuerdo con los puntos que detallan en la carta los delegados del Pacto Histórico que van a acudir hacia la CIDH. Pero por lo pronto uno sí también tendría que decir que ese llamado a la reflexión, a la calma que están haciendo los diferentes sectores es bastante acertado, ese quizás es el camino. Y decía el doctor de la Calle, que fue uno de los primeros en reaccionar a través de X, algo adicional que también es importante. Decía, mire, ojalá recuperemos los canales de comunicación institucionales, no el apasionamiento de Twitter, que el presidente hizo esta denuncia a través de Twitter el viernes hacia la tarde, y pues esto crece como espuma y es realmente muy dañino. Importante que del otro lado, es decir, que desde Palacio, pues escucharan ese llamado a la calma. Yo insisto en mi pregunta. ¿Esto tiene que ver con sus investigaciones o tiene que ver con que todavía la Corte no ha decidido y seguramente no va a decidir? No, yo le insisto en mi respuesta. ¿Quién es el nuevo fiscal? Que es lo que creo que tiene muy angustiado al presidente. Un poquito de todo. Pues la carta que están llevando los congresistas del Pacto Histórico a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decanta la respuesta a la pregunta de Giovanni para un lado, porque esa carta se refiere a 4 hechos. Los voy a enunciar porque aquí en el fondo pues hay una discusión acerca de si hay ruptura institucional o no. Es decir, si los 4 hechos que se mencionan en esa carta, que es uno más de los que mencionaba el presidente Gustavo Petro el viernes pasado en su mensaje, pues constituyen o no una ruptura institucional. Ahí habrá posiciones políticas para lado y lado, habrá posiciones jurídicas para lado y lado, pero pues todos nos podremos llevar alguna idea por lo menos de qué es lo que está en juego. Primero, la suspensión del canciller Álvaro Leiva. Lo que hace esa carta es decir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se están violando unos principios democráticos en Colombia, que se están violando unos derechos en Colombia, especialmente los derechos políticos, a participación política, y enuncia 4 cosas. Primero, la suspensión del canciller Álvaro Leiva por parte de la Procuraduría. Allí, pues evidentemente,
el canciller hizo algo rarísimo, y es que bajo su cancillería se abrió una licitación para unos pasaportes con unos términos establecidos por su propia cancillería. Cuando ganó una firma, que yo no sé si habrá ganado en Frank Cálido o no, pero ganó una firma, el presidente Petro dijo, aquí nadie va a ganar con una sola candidato en unas licitaciones. Entonces el canciller dio una vuelta de 180 grados y dijo, esa licitación no se va a entregar y vamos a declarar urgencia manifiesta para tapar el hueco durante un año. Lo que dice la Procuraduría es, eso es irregular y eso no se puede repetir en la nueva licitación. Ustedes dirán si eso es una ruptura institucional o no, o dirán los abogados y dirán los políticos más bien. En segundo lugar, el tema de la financiación y en concreto la plata de FECODE. La hemos explicado en este noticiero. Acuérdense ustedes, una persona jurídica no le puede donar unos recursos a una campaña. Lo que hizo FECODE fue decidir en un acta de un comité que sí le iba a donar a la campaña, después no entregarle a la campaña, sino entregarle a la Colombia Humana, al Partido de la Colombia Humana, que terminó contratando una firma a la que la campaña había contratado como consultora. ¿Eso amerita investigación, sí o no? Hay quienes dicen que no, que eso es solo asunto del Consejo Nacional Electoral y por lo tanto hay aquí una extralimitación de parte de la Fiscalía. Hay quienes dicen, pues claro que hay que investigar porque cómo es que la plata da esa vuelta. Vamos a ver si sí o si no. Tercer punto. La investigación a Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol y entonces gerente de la campaña, y a Dagoberto Quiroga, quien hoy es superintendente de servicios públicos y en ese momento era la cabeza de la Colombia Humana, justamente por ese giro que da la plata de un lado a otro. Mismo argumento del gobierno y sobre todo del partido del gobierno, que dice eso es asunto del Consejo Nacional Electoral, no de la Fiscalía se está extralimitando. Hay otros que dicen no se está extralimitando porque si se configura un delito que es sancionado por el Código Penal, pues lo tiene que investigar la Fiscalía. Y el último punto, lo decía el presidente con matices, lo dice la carta que va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sin matices. Presión a testigos. Ahí ven ustedes el largo mensaje del presidente del día viernes, donde decía presión y tortura a testigos para que atestiguen en contra del presidente. Ya la carta que va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no habla de tortura, habla de presión a testigos. ¿Qué termina haciendo la carta? Termina diciéndole a la Comisión, por favor investigue e inste al Estado colombiano. El Estado tiene muchas ramas, la rama judicial, la rama legislativa, la rama ejecutiva, inste al Estado colombiano a que respete los derechos democráticos y respete los derechos políticos. Vamos a ver qué puede hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque estos son procesos que en principio parecería que la justificación existe y en la división de poderes parecería que existe y la zona de discusión se puede dirimir internamente, se puede dirimir por parte de las instituciones colombianas, se puede decir hasta dónde va la Fiscalía y dónde empieza el Consejo Nacional Electoral, se puede decidir si el canciller está o no faltando a unas normas cuando no se ha ido de la Cancillería al ser suspendido. Eso lo podemos tramitar internamente. No veo yo la necesidad, pero sobre todo no veo la utilidad cuando la carta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dice investigue e inste al Estado colombiano. ¿A cuál de las ramas? Y todas, según el gobierno, están enfrentadas en un zaperoco. Vamos a ver en qué termina todo esto. Ojalá que la dimensión que se está invocando en este caso no sea ante todo política, llamar a la política, escribir en francés, en italiano, qué sé yo, porque aquí me están persiguiendo, en lugar de tener sustancia en sus señalamientos. Mauro, pero venga, yo le tengo una pregunta. Sí, señor. Cuando el jefe de Estado, el presidente Petro, lo ve uno haciendo mensajes en francés, en italiano y en árabe, y guiando hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando la justicia finalmente está actuando, ¿él está actuando como jefe de Estado o está actuando en campaña? Porque hay quienes dicen que el presidente está más preocupado en la campaña del 2026 que en gobernar. Es que yo amanecí muy preguntón, ¿no? Eso veo. Yo creo que está haciendo ambas cosas, es decir, está metiendo una discusión jurídica, pero a la vez está metiéndole gasolina a las bases, diciendo aquí me están persiguiendo, sí, para campaña y para intimidar un poco a los organismos de control. Ahora vamos a organismos de control y a las ramas, organismos de control como... O sea, usted dice a la Corte que la quiere asustar. No, la Procuraduría en este caso y la Fiscalía. Más, en unos minutos vamos a ver qué pasa con la Corte Suprema de Justicia, que también se puede asustar de otra manera.
Lo que no creo es que ni en campaña ni para intimidar a una institución le sirvan los mensajes en árabe. Ahí sí quedé yo loco. Sí, porque eso quién lo entiende. Alguien dijo que se le buscando como apoyo chispoteó. internacional, quizá, pensaría Pero uno. ¿qué? Para eso la pero es que es el jefe de Estado. ¿no? Claro, de acuerdo. Sí, pero o sea, ¿qué gobierno, el gobierno italiano va a decir en este momento, voy a La mandar señora Meloni. unos investigadores? Además, la señora Meloni. Unos investigadores a ver si la fiscalía está investigando bien o no. Yo no. Y menos la Sí, señora curioso, Meloni. ¿no? Tú sabes, Curioso, la señora curioso. Meloni, la señora Meloni. Curioso el tema, sí, de la traducción a varios idiomas. Creo que nos llamó la atención a todos el fin de semana. Pero ¿sabe por qué le digo eso? Porque, volviendo al tema FECODE, que está siendo investigada por la Fiscalía, anunció plantones, marchas, cacerolazos contra la Fiscalía y contra la Corte. Contra la Fiscalía porque dicen, nos sentimos perseguidos. ¿Pero por qué contra la Corte, Paula? Pues por la elección del fiscal, porque se une la CUT a este llamado que hace FECODE, y entonces lo que dice la CUT es que ellos también se van a unir para protestar frente a la Corte Suprema de Justicia para que elijan en los tiempos establecidos por la Constitución la próxima fiscal general. El revuelo por el aporte de los 500 millones de pesos de FECODE a la campaña del presidente Gustavo Petro no para. En las últimas horas, a través de un comunicado, el sindicato anunció que marchará junto a la Central Unitaria de Trabajadores para exigir garantías para el movimiento sindical y social y la libertad de asociación y expresión en defensa de la federación, de la democracia y del Estado Social de Derecho. FECODE también indicó que exigirán el cumplimiento del mandato constitucional de designar nueva fiscal general de la Nación por parte de la Corte Suprema de Justicia. Las presiones para elegir una nueva cabeza para el ente acusador han venido desde varios sectores. Desde la agencia queremos que de manera pronta la nueva fiscal general de la Nación que elija la Corte Suprema de Justicia cambie la política del ente investigador, haya un reconocimiento temprano de los derechos de las víctimas, porque la no investigación y la revictimización están generando una litigiosidad importante en contra del Estado. La colaboración armónica entre el Ejecutivo y el ente investigador es fundamental para reconocer los derechos de las víctimas y repararlos pronto de manera integral. A la causa también se sumó el Pacto Histórico, anunciando que se unirán a la marcha de FECODE y los diferentes sindicatos el próximo 8 de febrero. Sin embargo, la Confederación General del Trabajo también anunció por medio de un comunicado que rechaza las marchas convocadas y cualquier asomo de golpe de Estado. Por su parte, Gerson Chaverra, en sus primeras declaraciones como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, afirmó que el alto tribunal no tiene asignada una fecha ni un organigrama para la elección de fiscal. Sería yo absolutamente irresponsable comprometerme con una fecha porque ustedes saben que estamos sujetos a una deliberación en el marco de nuestra sala plena integrada por 23 magistrados. Lo que sí le puedo dar tranquilidad al país que se está haciendo una evaluación con rigor, con todo el profesionalismo, pensando en el país bajo una valoración de las hojas de vida de las tres candidatas. Y es que si revisamos lo que ha sucedido en torno a la elección de fiscales en los últimos años, en algunos casos se han tomado hasta 11 reuniones de la sala plena para determinar un ganador. En el caso de Mario Iguarán, fiscal general desde el 1 de agosto de 2005 hasta el 31 de julio de 2009, la sala se reunió 4 veces hasta elegirlo. Para entonces, Guillermo Mendoza Diago, en su calidad de vicefiscal, con 17 meses fue el fiscal general encargado que más duró, debido a que el entonces presidente Álvaro Uribe hizo llegar 2 ternas para el reemplazo de Iguarán. En el caso de Vivian Morales, que fue fiscal del 11 de enero de 2011 al 6 de marzo de 2012, la sala hizo 3 rondas de votaciones hasta elegirla. Con Eduardo Montealegre, fiscal general del 29 de marzo de 2012 al 28 de marzo de 2016, la sala se reunió 11 veces para finalmente escogerlo. Para elegir a Néstor Humberto Martínez, que fue fiscal del 1 de agosto de 2016 al 15 de mayo de 2019, fueron necesarias 4 reuniones de la sala. Con el actual fiscal Francisco Barbosa, que ejercerá hasta el próximo 12 de febrero, la sala se reunió 5 veces. Ahí está el valor, mire, como lo describe Ángela Serrano en ese muy buen informe, ahí está clarito. La sala, la Corte Suprema de Justicia solo se reunió una vez y el gobierno pretende que ya, el 8, de una vez designen a la fiscal, o si no, hay una ruptura institucional. Pues hay que recordarle al presidente que para la terna de Uribe se demoraron 17 meses. Sí, es cierto. Y los demás fiscales, entre 3 rondas,
11 rondas, 4 rondas, 5 rondas. O sea, esto no es de soplar y hacer botellas. Eso no va a pasar. No va a haber una fiscal pronto. Se pueden demorar hasta 1 año y medio eligiéndola. No, eso es cierto. Históricamente esto aquí nunca ha Y sido le pasó rapidito. bien, le pasó a Santos, De le pasó a acuerdo, Duque. de acuerdo, no es un tema particular con este gobierno porque es el presidente Petro, que es lo que debería como entenderse un poquito mejor. Además, pues esa presión que le están ejerciendo, FECODE, atendiendo el llamado a las calles que hizo el presidente, a la Corte seguramente no le va a gustar mucho. ¿Usted cree que la Corte se va a dejar presionar De por una acuerdo. marcha de un sindicato? Entonces, esto puede tener también el efecto contrario. Claro que va a tener efecto contrario. ¿Sabe qué efecto me preocupa? Sí, señor. El de los padres de familia, porque si los maestros van a marchar para elegir a fiscal, no, los niños quiere sin decir clase, que no claro. hay clases, entonces Claro. hay que mirar a ver cómo hacemos con los niños en la casa. Sí, de ese número de rondas que se hablaba en la elección de los anteriores fiscales que se estaba destacando en la nota de Ángela y recordaba Giovanni, se deriva una cosa fundamental en esta discusión, y es que no hay un plazo definido por ley para que la Corte Suprema de Justicia elija al nuevo fiscal. No hay un plazo. Eso quiere decir que se puede tomar el tiempo que sea necesario, ojalá sea poco, ojalá sea el necesario, no sé, pero que se puede tomar el tiempo que quiera hasta lograr los 16 votos o 16 más 1 a favor de una de las candidatas a la fiscalía. Mientras tanto, no está infringiendo ninguna ley, no está haciendo ninguna ruptura institucional, es decir, si este jueves la Corte no escoge fiscal, el viernes nadie puede decir ruptura institucional, golpe de Estado, blando, mediano, nada. Hay una posibilidad de que la Corte se reúna cuantas veces sea. Y eso es importantísimo, porque entonces cuando la rama ejecutiva, a través de funcionarias como ustedes acaban de ver, la directora encargada de la Agencia de Defensa del Estado, le pide a la Corte Suprema de Justicia que tome una decisión, eso es la ejecutiva presionando a la rama judicial. Eso es una funcionaria de la rama ejecutiva presionando a una de las cortes máximas de la rama judicial. Eso sí que me suena a mí como a ruptura institucional o amago en la medida en que no se está respetando la división de poderes. O cuando, por ejemplo, para la marcha del jueves sale un tuit de la directora del canal RTBC, persona respetable, la directora Norira Rodríguez, pero que sale diciendo, aquí al presidente no se lo toca, llamamos a marchar el jueves. Otra vez la rama ejecutiva presionando a la rama judicial, que en una primera mirada lo que significa es intervención en la independencia de las ramas, pero en una segunda mirada es todavía más delicado, porque es llamar a unas bases, es llamar a la gente, es llamar a la base petrista a que vaya a presionar a los magistrados. En algún momento, cuando hablábamos de equilibrio de poderes en el país, cuando se eligió el presidente Petro y a ver hasta dónde llega, qué sé yo, este revolcón, la gente decía, vamos a ver cuánto aguantan la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Banco de la República, como diciendo, ahí están los últimos feudos, los últimos baluartes de la división de poderes en el país. Pues bien, en este momento lo que está sucediendo es, vayan, marchen y presionen y salgan encima de esos magistrados a ver si terminan votando a favor de lo que quiere el Ejecutivo. Me parece que por la vía formal, institucional y por la vía política, este no es el camino. Con un último datico, la Corte Suprema de Justicia ha recibido una recusación contra el presidente Gustavo Petro, que dice que la terna no la debería haber presentado el presidente Gustavo Petro porque tiene intereses en juego, porque la Fiscalía le está investigando al hijo y a Laura Sarabia. Es muy probable que esa recusación no prospere, pero es muy probable que la Corte le dedique un tiempito a estudiarla. Hay que tenerlo presente, ese tiempito más que se va a demorar antes de poder votar. En donde sí hay una ruptura institucional y desde hace rato, pues es en Venezuela. ¿Quieren verlo? Nicolás Maduro ayer dijo en plaza pública, siendo el jefe de Estado de Venezuela, que él particularmente, va a ganar las elecciones por las buenas o por las malas. Escuchen. Ante cualquier circunstancia o invento imperialista oligárquico, calma y cordura, nervios de acero, máxima unión y movilización cívico-militar, que el equipo gana y vamos a ganar, por las buenas o por las malas, vamos a ganar. Eso es una ruptura institucional, que van a ganar por las buenas o por las malas, dice Maduro. Pero bueno,
El presidente Petro está tratando de mediar para que la cosa pueda tener algún tipo de comunicación, diálogo. De hecho, la Embajada de Colombia, allá en los Estados Unidos, al parecer fue sede de unos diálogos para tratar de tender puentes de comunicación. Pues todavía no se sabe qué va a pasar, no hay una respuesta oficial de la Casa de Nariño, pero sí ha trascendido, Giovanni, esa información que ya usted está adelantando, y es que desde los Estados Unidos pues buscarían que una serie de líderes latinoamericanos como que ayudaran un poco a mediar en esta situación y que Nicolás Maduro permitiera que María Corina Machado definitivamente sí pudiese participar en estas próximas elecciones. Pues bueno, parece que se empieza a mover porque el presidente se reunió en la Casa de Nariño con John Finner. Él es el consejero de seguridad de Estados Unidos. Según la embajada de ese país, durante el encuentro se discutió sobre la cooperación en temas de interés mutuo, incluyendo la seguridad, la economía, la lucha contra el narcotráfico, la migración, pero también hablaron de gobernabilidad democrática regional, incluyendo, por supuesto, allí la situación en Venezuela. Entonces empiezan a moverse esas fichas. Vamos a ver si hay entonces una respuesta ya que sea oficial por parte de la Casa de Nariño de si Colombia, el presidente Petro, va a jugar un papel importante e indispensable allí. Ya hablando de cambios institucionales, pues Bukele cambió la Constitución para hacerse reelegir y se reeligió con casi el 90%, algo que ya se daba por descontado. Tal y como lo dijeron las encuestas, Nayib Bukele contaba con una intención de voto entre el 70 y 80%. Era tan amplia la ventaja que no esperó los resultados oficiales para proclamarse presidente de El Salvador durante 5 años más. De acuerdo a nuestros números, hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 a 60 diputados de la Asamblea. El récord en toda la historia democrática del mundo. Nos vemos a las 9 frente al Palacio Nacional. Dios bendiga a El Salvador. Durante su discurso recordó haber ganado con más del 85% de los votos. En toda la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Es la diferencia entre el primero y el segundo lugar más alta en toda la historia. Bukele se quedará en el poder otros 5 años, convirtiéndose en el primer presidente en repetir mandato en El Salvador desde que en 1983 se promulgó la actual constitución que prohíbe la reelección inmediata. Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición junta quedó pulverizada. El Salvador este día ha vuelto a hacer historia. Las opiniones están divididas entre los ciudadanos. Unos celebran que su país haya cambiado de rumbo. No, pues a mí me parece perfecto porque gracias a Dios volvió a ganar, ¿verdad? Y Dios sabe lo que hace y cómo lleva las cosas, porque el país está bastante complicado y de aquí a 5 años no se parecía nada a lo que está ahora, gracias a Dios. Para otros, esa no era la manera. Es una reelección nefasta, porque según la Constitución de nuestro país no es correcto que un gobierno se reelija, porque en la Constitución de El Salvador no existe eso. Su bandera, dejar de ser el país con el mayor número de homicidios per cápita en el mundo y reducir la violencia a mínimos históricos. Y estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Pasamos de ser literalmente, no es una exageración, no es una hipérbole, literalmente pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental.
Desde el Banco Interamericano de Desarrollo hasta países como Estados Unidos, México, Guatemala, Panamá, China, Argentina y Ecuador felicitaron a Nayib Bukele, pese a las advertencias de organizaciones de derechos humanos y sus polémicas. La mayoría de los salvadoreños celebran más años de tranquilidad. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Arrancamos por Maduro, yo creo, y terminamos hablando de Bukele. Mira, es que yo estaba viendo aquí, es que anoté, mientras veíamos los dos informes, entonces una frase de Bukele que me llamó mucho la atención. Toda la oposición junta quedó pulverizada. Eso me parece arrogante. Claro, y muy arrogante. Enseguida recuerdo a Nicolás Maduro diciendo, vamos a ganar por las buenas o por las malas. Hay arrogancia derecha, arrogancia de izquierda. Wow. Populismo de derecha, populismo de izquierda. Tal vez la diferencia sí. es quién hace más y a quién se le ven los resultados. Es que Bukele pacificó el país. Claro, ¿Qué no, le les vamos a devolvió hacer? la seguridad, es importante, el reto ahora es económico, pero bueno. Y hay otra diferencia, Bukele ganó las elecciones, Sí, hizo ganó unas las elecciones y las ganó de manera apabullante. Democrática. Pero lo que sí es cierto es que estamos, ahora nosotros en discusión de rupturas institucionales y que qué sé yo, y vaya, hay aquí excesos de izquierda y excesos de derecha. Excesos que terminan minando la democracia y el equilibrio de poderes, algo de lo que veníamos hablando hace un momento apenas en el caso de Colombia, como un riesgo, por supuesto. En el caso de Venezuela, yo creo que eso se despacha rapidito. Que un mandatario diga que va a hacer unas elecciones y que las va a ganar por las buenas o por las malas, le ahorra a uno cualquier comentario. Es decir, cualquier aire democrático, cualquier aire de apertura, de transición que estuviera inmerso en los acuerdos de Barbados, ha quedado pulverizado con esta alocución de Nicolás Maduro. Ni siquiera sé si vaya para algún lado esas reuniones con el presidente Petro y la espera de aquí a abril, etcétera, etcétera, porque es que vamos a ganar por las buenas o por las malas, ¿qué duda le deja a uno? Así como hay arbitrariedades en ese caso, hay arbitrariedades en el otro lado del espectro político. Estamos hablando de Nayib Bukele. Sí, ganó unas elecciones, pero veamos tres cosas que acompañan ese triunfo de las elecciones. La primera, torcerle el cuello a la Constitución. La Constitución del Salvador, vigente desde el año 1983, prohíbe la reelección. ¿Y entonces qué pasó? Pues que Nayib Bukele cuando entró, cambió el fiscal, sacó el fiscal y puso uno propio, cerró la asamblea legal, la asamblea de la Cámara, entrando con las fuerzas militares y diciendo ahora se sabe quién manda aquí, y cambió a los miembros de la Corte Constitucional, de la Corte Constituyente, del Tribunal Constitucional. ¿Y por qué es clave el Tribunal Constitucional? Porque el Tribunal Constitucional le dio una interpretación rarísima a la Constitución y la no reelección diciendo si el presidente sale del poder 6 meses antes de elecciones se puede volver a presentar. Nayib Bukele dijo, listo, me dedico a hacer campaña durante 6 meses, me retiro, cumplo la interpretación de la Corte Constitucional y vuelvo y me presento. Torcerle el cuello a la Constitución en connivencia con una Corte Constituyente, un tribunal que él mismo nombró. Pero lo tercero, que es a lo que más énfasis le hemos hecho en estas discusiones en el noticiero, ha habido violaciones al debido proceso, ha habido violaciones de derechos humanos, ha habido miembros de partidos opositores que han tenido que salir del país, comunicadores que han tenido que salir del país. Ahora, ¿algo de eso le importa a los casi 90% de los salvadoreños que votan felices por Nayib Bukele? Pues parece que no. Parece que cuando un país llega a tener esa cifra escalofriante de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes y la baja a 2 homicidios por cada 100.000 habitantes en el lapso de un periodo presidencial, a la gente eso le importa mucho más que cualquier otra consideración constitucional y de los tribunales y de la división de poderes. Lo grave es que América Latina se está moviendo hacia esos índices de inseguridad y lo grave es que el día de mañana a todo el mundo le puede importar 5 el equilibrio de poderes y esas minucias de abogados y de políticos.